Del griego, que significa tener cosas en común, pero que no explicaba todo, pero la tomaron. Así que muchos pasajes del Nuevo Testamento donde usted encuentra la palabra comunión tiene que ver con koinonía, ¿sí? Porque esta palabra implica tener cosas en común como amigos, tener cosas en común como parte de un pueblo, de una familia. Por ejemplo, los ecuatorianos tenemos en común muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto a comida, ¿qué tenemos en común los ecuatorianos? Un buen ecuatoriano, quisiera decir el cuy, pero voy a mentir. Un buen ecuatoriano no come cuy. O sea, sí comemos cuy, pero no hay muchos buenos ecuatorianos, mejor dicho. Que no todos comen cuy. Pero un buen ecuatoriano, ¿qué come en general? Encebollado, arrocito, pancito, tigrillo, los que nos fuimos de camping, y por cierto, si estoy más oscuro es por eso, mucho sol. Entonces tenemos cosas en común, lo que nos une, ¿no? Que nos hace partícipes de una organización o de una iglesia. Entonces koinonía tiene que ver con eso, con cosas en común, pero decía que no expresa ni expresa todo lo que es comunión. Entonces, sin embargo, partimos de ahí para poder enseñar en este mes por qué hablar de comunión, por qué hablar de este valor que viene más allá del significado de un idioma. Comunión realmente es Cristo. Cristo es lo que nos une. Cristo es quien nos une. Cristo es lo que tenemos en común. Aquí estamos no solamente ecuatorianos, yo hice un ejemplo de ecuatorianos, pero tenemos venezolanos, ¿no es cierto? Tenemos colombianos y a veces tenemos también gringuitos, pero aunque somos de diferentes partes, tenemos algo en común, que todos pertenecemos a Cristo. Entonces la verdadera comunión bíblica es estar en Cristo, conectados por Cristo, relacionados por Cristo. Somos de diferentes culturas, pero somos uno en Cristo Jesús. De hecho, el Señor tiene un solo pueblo. Dios no es que ama más a los venezolanos y menos a los colombianos. Ya quisieran algunos venezolanos que eso pase, ¿no? Ya quisieran que Dios ame más a los ecuatorianos y menos a los gringos. Y algunos que están en la lucha contra el imperialismo y todas esas cosas dirían, sí, porque Dios ama a Estados Unidos y no a nosotros. Nosotros no tenemos barreras sociales como cristianos, somos uno en Cristo Jesús. No tenemos barreras étnicas ni culturales. De hecho, la cultura es modificable. Un día podemos comer encebollado con pan y otro día encebollado con tostadito, mote y canguil. Y no pasa nada. Cuando estás en Cristo, eso no es nada que te pueda separar. Respetamos a los que comen con canguil y mote. Yo no como con mote, pero me imagino que puede ser rico. ¿Quién sabe? Pero eso no es lo más importante. Pero hay quienes hacen más importante temas secundarios y se pelean por comidas, por colores, por sabores. Cuando vienes al reino de los cielos debes saber que vienes a una nueva comunidad que está relacionado con koinonía, de comunión. La comunidad es el grupo de gente que tiene las cosas en común. Nosotros somos una comunidad. Hace 20 años se decía que comunidad eran las poblaciones en los campos, ¿no? La comunidad de tal provincia o cerca de tal ciudad. Pero bíblicamente la iglesia es una comunidad porque está formada por gente que tiene cosas en común y lo que tenemos más en común es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de comunión? Porque realmente es hablar de nuestra relación con Dios de manera personal, pero también como comunidad, como iglesia. Entonces, ¿cuál es la comunión que más deberíamos cuidar? Nuestra relación con el Señor. Pero pienso yo y analizo que muchos de nosotros no hemos entendido esto y cuidamos otros tipos de comunión en primer lugar. Cuidamos la relación con los amigos. Al punto que si mi amigo me invita un domingo, pues ya la iglesia tiene que esperar porque mi amigo me invitó el domingo. Porque el paseo es el domingo. Porque la salida es el domingo. Entonces mi reunión con la iglesia y con Dios como que la acomodamos. Es una señal de que cuando tienes una relación con Dios, vas a darle más tiempo a Dios y eso se evidencia por tus compromisos, por tus hábitos. Yo sé que estamos en el mes de vacaciones,
pero haga sus planes que no interrumpan su relación con Dios y con la iglesia. Porque si va a crecer en comunión, tiene que poner en orden sus prioridades. Lo que es más importante para ti es a lo que le dedicas más tiempo. Tú puedes decir amo a Dios, pero pasas 10 horas frente al espejo, arreglándote, peinándote, probando un vestido, otro vestido, una camisa, otra camisa, y no sales de casa sino después de 5 horas más para comprar el pan a media cuadra. Entonces tú dices ama a Dios, pero tus actos dicen no, tú te amas a ti mismo primero, porque le dedicas más tiempo a tu apariencia. Realmente lo que más requiere tiempo de ti es lo que más amas. Y hoy vivimos en una iglesia que dice amar a Dios, pero le da el tiempo de sobra a Dios. Le da lo que le queda de las otras cosas. Reparte el tiempo para el trabajo, reparte el tiempo para los estudios, reparte el tiempo para los amigos, reparte el tiempo para las redes sociales y dice no hay tiempo para Dios. Cuando la inversión debería ser diferente, primero Dios y luego cualquier otra relación. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O estoy siendo muy drástico, muy anticuado? Porque también hay cristianos modernos que dicen, no, ¿para qué darle tanto tiempo a Dios? Si Dios ya conoce tu corazón, basta que sepa que tú crees en Él. No, no es así. Si nos viajamos juntos durante el mes de agosto en las predicaciones, se va a dar cuenta que la iglesia compartía tiempos en común, los seguidores del Señor pasaban tiempos en común, la oración, el ayuno, la palabra eran las cosas en común, el compartir el pan era lo que tenían en común, pero todo en Cristo Jesús. Entonces nuestra mayor relación a cuidar no es mi relación con mis amigos o con el jefe de trabajo. Hay quienes honran más a sus jefes de trabajo que a Dios. El jefe de trabajo le dice, mira, nos gastamos 1,200 en tal cosa, pero haz una factura, un informe por 1,500. Y entonces el empleado dice, bueno, como usted quiera, jefe. Y honras obedeciendo más al hombre que a Dios. Hay quienes honran más a sus autoridades humanas. Hay quienes honran más a los presidentes. Mi Danielito, ese nos va a sacar de la pobreza. Es que mi Dani, los que tienen más confianza con el Dani. Pero a Dios ni siquiera le toman en cuenta en su día ni en su semana. La mayor relación que todos debemos cuidar es nuestra relación con Dios. De hecho, el primer mandamiento, el gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dice, amarás a tu prójimo, que sí hay que amarlo, pero luego, no primero. Y otros inclusive, no sé cómo lo hacen porque yo no entiendo razones de así. El segundo mandamiento le ponen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante primero amarme a mí mismo para luego amar a mi prójimo. No, no es así la regla. Pero yo he escuchado sermones y cuidado. Dicen, para amar al otro primero tengo que amarme a mí. Sí y no. Claro, hay que amar al otro como nos amamos a nosotros mismos, pero lo primero dice, amarás al Señor. Para amar al prójimo primero tienes que amar a Dios, saber lo que es el amor de Dios. Y para amarte a ti mismo primero tienes que amar a Dios y luego entenderás cómo amarte a ti mismo. Pero hoy en día estamos viviendo también una línea sesgada de cristianos que se aman más a sí mismos. Creen en Dios, no fuman, no se drogan, pero todo invierten para ellos y piensan solo en ellos. Y dicen, y esto es clásico de las mujeres que se separan, no sé por qué, pero es clásico ahora, 20 años de estar atada a ese hombre que me engordó, por quien envejecí, ahora me voy a valorar, ahora me voy a amar. Es decir, ¿esperaba divorciarse para amarse así? ¿O debió valorarse siempre? Siempre. Pero aún mi propio valor no antecede al valor que debo darle al amor de Cristo Jesús. Entonces, casado o soltero, debo valorarme, pero primero debo amar a Dios. Por ahí posibles divorciados que deban entender esto.
Porque se divorcian y luego se ponen las licras que nunca se pusieron. Se hacen los tuneados que nunca se hicieron. Se compran la faja extra, extra, extra small y se atan. Porque se están valorando a sí mismos. Tu primer amor no es tu esposo, ni tu familia, ni nada. Tu primer amor es Dios. Ese es tu primer amor. Por eso hablamos de comunión, porque es darle el tiempo, el corazón a nuestro primer amor. Pero cuando no has entendido el orden, amarás primero a Dios, entonces primero te amas a ti y hasta Dios queda en segundo plano, según tu filosofía de vida. Debería ser al revés, Dani. Muy bien, Dani. Nuestra relación con Dios entonces debemos cuidarla tanto. Dice Juan capítulo 15 y 5, palabra de Dios para todos. En adelante no vamos a tener todos los versículos en diapositivas ni en la transmisión de los cultos, sino que usted tiene que tener su Biblia. ¿Les parece? ¿Sí? Yo soy un mal padre. Cuando mis hijos tienen un desafío no les doy haciendo. Les acolito, les acompaño, les mentoreo, pero no les doy haciendo todo. Entonces igual acá, ¿sí? Usted tiene que tener su Biblia. Juan 15, 5 en palabra de Dios para todos. ¿Tenemos listos? Mire si la persona que está a su lado tiene Biblia. Si no tiene Biblia, hágale una mueca de cristiano santo como sin Biblia. No se puede ser cristiano santo y hacer muecas, ¿no es cierto? Pero da gana a veces, ¿no? Porque ya lleva 10 años la persona y no trae Biblia. Juan 15, 5. Traiga aunque sea la más viejita. Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Estoy leyendo en palabra de Dios para todos, ¿no? Separados de mí, dice la Reina Valera, nada podéis hacer. Y es que es así. Si tu primera relación es Dios y estás bien con Él, mira, las cosas se dan, fluyen, se entienden, están claritas. Pero cuando tu primera relación, aunque en tu mente crees en Dios, pero tu primera relación no es Dios, lo que vives no lo entiendes, o lo ves mal, lo interpretas mal. Entonces no estás ni bien con Dios, ni estás bien con los demás. A veces yo he tenido consejerías con algunos de ustedes que dicen, es que ellos son así, y ellos son así, y él no me entiende, y ella no me entiende, y él debería cambiar, y él debería comprenderme, y es que yo he hecho todo por ellos, y no me valoran. Y ya cuando estamos en la consejería, me doy cuenta, el problema no siempre son los demás. A veces uno hizo cosas, dijo cosas. Es que él me trató mal, y cuando ya averiguó el asunto fue que ella primero también le dijo algo. Él le dijo inútil y él le dijo poco hombre. Y entonces piensan que el poco hombre va a actuar como un gran hombre. Si ya le dice poco hombre, ¿cómo va a actuar? Como un poco hombre. Usted mismo le sentencia. Si está bien tu relación con Dios, va a estar bien tu relación con tu familia, con tus amigos. Y si está bien tu relación con Dios, va a estar bien tu propia relación. Porque sí, tenemos una relación que cuidar y hablaremos de eso otro domingo. Sí, tenemos que saber cómo relacionarnos con nosotros mismos. ¿Cuántos están en paz con ustedes mismos? Porque hay gente que también no vive en paz consigo mismo. Se menosprecia, se insulta. Uno mismo se sentencia, dice, sí, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Esa es otra canción, ¿no? Juan Gabriel es ese, ¿no? Wow, algo está pasando, ustedes están trayéndome alguna influencia que no entiendo. Y tienes tus propios argumentos, tus filosofías de vida y así vas por el mundo. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, ni venezolano ni ecuatoriano. Te va a ir mal, porque tu relación no está bien con Dios.
Estás cantando lo del mundo y estás usando lo del mundo para aplicar a tu vida. Entonces paga las consecuencias por usar la filosofía del mundo. Pero si tu relación está bien con Dios, Dios tiene a alguien para mí. Dios tiene a alguien para mí. Voy a prepararme para esa persona y voy a buscarle en el Señor. No porque ya voy a quedar de soltero o solterona, sino porque voy a buscarle porque Dios cumplirá su propósito en mi vida con aquella persona que Dios me va a unir. Y no solamente seré feliz al formar un hogar, sino que haré su voluntad. Diferente forma de ver la vida, porque tu comunión con Dios es clara, tu comunión con Dios es transparente. Separados de mí nada podéis. ¿Tú amas a tus hijos? Claro, y puedes dar tu vida por tus hijos, pero ¿tu vida cambiará la vida de tus hijos? Tu vida cambiará, tu vida puede educar a tus hijos, puede inspirar a tus hijos, puede ser un buen ejemplo a considerar, pero lo único que cambia es Dios. Entonces tu relación con tus hijos va a estar mejor y tendrá mayor fruto si estás conectado, como dice aquí la Escritura, que el Señor es la vid y nosotros somos sus ramas, pero conectados a Él. Y conectados a Él podemos ser mejores padres. Conectados a Él podemos ser mejores esposos. Conectadas a Él, hermanos, ustedes pueden ser mejores esposas. Así que cuidado con darse tanto afán a lo físico. Un buen hombre espiritual, sobre todo, no mira lo físico en sí. Porque Dios tampoco ve primeramente lo físico. Samuel dijo, los hombres miran lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. Tu matrimonio va a estar mejor si tu primer matrimonio, que es con Dios, está bien. Pero ¿cómo quieres que tu matrimonio esté mejor si tú mismo no te dejas amar por Dios? Dios te quiere amar, pero tú prendes para ver la novela. Dios te quiere dar una palabra, pero tú te la pasas hablando con las vecinas, con los vecinos de cualquier cosa. Entonces tu gran amor, que quiere tener tiempo contigo, tú le relegas. ¿Cómo puedes amar a tu esposo o a tu esposa? El amor ágape viene de Dios. Tu matrimonio va a estar mejor porque tu relación con Dios en amor ágape te carga, te llena. Y entonces, aunque ella cometa errores, él cometa errores, tú tienes la paciencia en Dios para decir, ay, mijito, cuánto te amo, aún con tus errores, pero te amo. Y no solamente vas a decirlo, sino que vas a ayudarle a mejorar, sin ponerte de profesor ni profesora, sino con inspiración, con influencia. Dios la ha usado a mi esposa para muchas cosas en mi vida, y una de esas fue diezmar. Yo diezmaba, obviamente, desde niño con mi familia, pero no diezmé de la misma manera hasta que me casé. Mi esposa me enseñó a ser justo con los diezmos, porque en algún momento yo aprendí que los que predicamos el Evangelio debemos vivir del Evangelio, y tenía versículos como esos conectados para decir que yo no debía diezmar en cierta manera. Pues como ministro de Dios no debería diezmar, porque yo soy descendiente del sacerdocio de Aarón, de los levitas, entonces yo debería solamente comer de la mesa. Entonces mi esposa no hizo caso a mis predicaciones ni teologías, nada, y comenzó a diezmar. Y comenzó a llevar las cuentas y a sacar el 10% exacto. Yo solo quería sacar el 10% al ojo. Como gané en ese tiempo, ¿no? Estábamos en cambio del dólar, del sucre al dólar, todavía usábamos sucres y dólares mezclados el 2002 más o menos. Entonces yo quería sacar, qué sé yo, 500,000 sucres, ¿no? Y ella hacía las cuentas y decía, no, es 503,122 sucres. Yo decía, pero 500,000 da lo mismo. El Señor no se ha de perjudicar por unos centavitos menos. Pero ella era muy exacta. Y así vivimos unos cuantos meses adaptándonos a su exactitud. Tenía que ser exacto. Ya en dólares al menos más fácil de hacer los números. ¿Sí? Entró 1,000, ¿cuánto debía salir? 100. Entonces no había vuelta a quedarse al asunto. Pero luego dimos un paso más adelante. Ya no diezmábamos el 10%, ni hasta ahora.
diezmamos, llamamos diezmo, pero no damos el 10%. Damos un poco más. Porque Pablo dice que el que dé con generosidad. Porque el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Pero el que siembra con generosidad, también cosechará con generosidad. Si tu comunión con Dios está bien, tus finanzas están bien. Porque no ves el dinero como tal, sino el propósito de Dios con lo que Él te da. Hablaremos también entonces de nuestra comunión que debemos cuidar con Dios, pero también que incide en las finanzas, en el matrimonio, en la familia, en todo, en la salud. Si tu comunión con Dios está bien, vas a cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿o no? Entonces, si ya no debes comer sal, porque médicamente te dicen que no debes comer sal, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si tu comunión con Dios está bien, en el nombre del Señor, libre de la sal. Dominio propio, disciplina, hábito, entorno que te apoya. Coma menos sal, papi, bájele la sal, mija, quítele una cucharita, ahora media cucharita, porque tu relación con Dios te lleva a ver que es importante cuidar tu salud. Pero cuando no tienes una buena relación con Dios, tú dices, unos gramos más de sal, a la final entraré al cielo, aunque sea salado, pero entraré. O con el azúcar, o con la grasa, o con cualquier cosa. No haces deporte porque no tienes tiempo. Pero cuando te enfermas y el médico te dice, haga deporte, sí, tengo que salir a correr. Pero no necesitas enfermarte para cuidar el templo del Espíritu Santo si estás bien en tu relación con Dios. Yo estoy viviendo mi cuarta década. Desde hace 4 años el Señor me llevó a cambiar más mi hábito de vida, pensando en mis próximos 40 años de ministerio. Miren, nadie me enseñó, no vino mi papá, no vino un líder de la iglesia, no vino un superintendente a decirme, haga esto. No, el Señor me impulsó. Debo cambiar en estos 5 años, hacer muchas cosas que hoy no voy a explicar, para tener una buena salud el resto de los 40 años que yo quiero seguir ministrando. Porque quiero estar sano, quiero estar fuerte, quiero estar saludable. No quiero seguir sirviendo al Señor desde una silla de ruedas porque no me cuidé, porque no me menoré ciertas comidas, porque no hice ejercicio. Entonces, cuando estás bien con el Señor, no necesitas pasar una prueba para sacudirte y pensarlo bien, sino que el amor de Dios te inspira. Entre algunos de los cambios que yo estoy haciendo o que he venido haciendo en estos años es bajarle totalmente a la sal, ¿no? Excepto en estos viajes que tenemos como ayer del camping. No soy exquisito, entonces lo que me sirvan está bien. Pero en casa es otra nuestra dieta. Porque he investigado, he leído de la sal, del azúcar, todo esto, uno dice, hay que irle bajando. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces la palabra dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vuestros cuerpos son templos del Espíritu. ¿Y cómo le estás cuidando a tu templo? Todo eso mejora cuando tu comunión con Dios es fuerte. Entonces no esperas que el médico te diga, sino tú sabes lo que es bueno. ¿Es bueno caminar? ¿Es bueno correr? Entonces hágalo. No espere que el médico le diga, hágalo usted. ¿Es bueno hacer pilates? ¿Es bueno hacer aeróbicos? ¿Es bueno ir al gimnasio? Hágalo. No idolatre su cuerpo tampoco, pero cuide su salud. Hablaremos entonces de muchas otras áreas los próximos domingos. Número 2, ¿qué puede dañar nuestra comunión con Dios? Déjeme decirle antes de entrar en detalle aquí, que Dios quiere tener una comunión diaria con nosotros. Dios no nos quiere visitar solo los domingos. Usted quizás le visita a Dios los domingos, pero Él quiere estar todos los días con nosotros y a cada instante. Pero hoy vivimos lo que yo llamo la iglesia obesa, que es algún sermón que predicaré algún momento. La iglesia obesa, tomando en cuenta de la alimentación de comida chatarra y todo ese tipo de alimentación que hoy en día nos infla, ¿no es cierto? Hoy también tenemos una iglesia obesa, una iglesia que parece grande pero que por dentro está
mal en salud. Tiene la osteoporosis espiritual. Tiene la diabetes espiritual. Tiene la leucemia espiritual. Porque su relación con Dios de la iglesia moderna está dañada, no es saludable, está alterada. ¿Qué es lo que puede dañar nuestra comunión con Dios? El vivir en tinieblas. La palabra dice, primera de Juan 1, 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dices andar en Dios, entonces no deberías estar practicando muchas cosas que son del reino de las tinieblas. Lo único que puede perjudicar tu relación con Dios es que seas un creyente, un seguidor hipócrita. Alguien que dice amar a Dios pero miente. Alguien que dice amar a Dios pero está mirando pornografía. Alguien que dice amar a Dios pero está chismeando de todos. Alguien que dice creer en Dios pero está murmurando de todos. Hasta del pastor murmura. Yo les perdono a todos los que murmuran, pero no lo hagan, no es bueno. Si tiene algo que decirme, acérquese. No tengo ni leones, ni lobos, ni pistola eléctrica. Solo acérquese. Y quizá lo que usted está viendo es diferente a la realidad. Quizá lo que usted escuchó es diferente a lo que realmente pasa. Pero por último, le perdono aunque usted no me pida perdón. Pero habrá gente que no le va a dar perdón. Y usted dale ahí, pasando comentarios y chismes. ¿Cómo puedes tener comunión con Dios si practicas lo que Satanás practica? Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces cuando chismeas y hablas mal de alguien, no te pareces a Dios. Te pareces a tu padrastro, don Sata. Porque él busca dañar la comunión de la iglesia. Él busca la división. Él es el padre de la mentira. Él vino para robar, matar y destruir. ¿Quién siembra disensiones? ¿Quién busca que te alejes de las buenas personas? El diablo, Dani. Dani, te voy a poner una silla acá y vas a ser mi asistente de predicación. Muy bien, mi hijo, está atento. Cuando tu relación con Dios no es real y practicas las cosas de este mundo, tu comunión obviamente, nunca tuviste comunión con Dios. Pero pastor, mi hijo iba todos los días a la iglesia. Venir a la iglesia no siempre significa tener comunión con Dios. Estar involucrado en ministerios no siempre significa tener comunión con Dios, porque yo he conocido a líderes que hablan de Dios, sirven a Dios, pero no tienen comunión con Dios. Ya lo hacen mecánicamente, ya cantan mecánicamente, ya enseñan en las aulas mecánicamente, porque ya saben. A ver, ¿qué les enseñaré? De Jonás. Y todos los domingos de Jonás. Jonás en la ballena. Jonás fuera de la ballena. Jonás rebelde. Jonás arrepentido. Porque no saben otra historia. Y hacen de su servicio algo monótono. ¿Usted soportaría que yo predique todos los domingos de lo mismo? Aunque me ame, me respete, dirá, pastor, yo quiero es comer palabras, o sea, yo no quiero. Para eso me pongo un video de YouTube, para eso compro un disco y pongo ahí en el DVD, en el CD abro un enlace y veo una predicación. Usted quiere comer cada día palabra de Dios, ¿no es cierto? Hoy tenemos también palabra de Dios. Tu comunión no puede estar mezclada con el reino de las tinieblas. Porque si dices, dice Juan, capítulo 1 que leímos, ¿no? Si dices tener comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y por eso tu vida espiritual es fría, porque los domingos sientes al Señor, recibes del Señor, sales bendecido por el Señor, pero el domingo tarde mismo sale a flote la carne que tienes, tu mal genio,
tu descontrol emocional y vuelves a la laguna donde estabas antes. La comunión con Dios es constante, entonces, no es solo de reuniones. La comunión con Dios es constante. Él camina conmigo, ¿solo los domingos o todos los días? Y si camina conmigo significa que debo hablar con Él. Porque hay quienes saben que Dios camina con ellos, pero no hablan con Él. Entonces no es tener comunión. Quizás los mal casados, espero que no haya nadie aquí mal casado, saben lo que es el silencio del enojo de un matrimonio. Los dos caminan juntos a hacer compras, pero van peleados. No diga amén, pero si le pasa, diga así como a mí me pasa eso. Hacen las cosas juntos, pero están peleados. Y ante los hijos, amor, ¿me pasas tal cosa? Sí, mi vida, ya voy, espérame. Pero una vez que dan de comer a todos, ellos van a su cuarto y cada quien asistente de predicación. Sí, mi hijo, no se hablan, hasta se ven mal, pero delante de los demás hasta oran juntos. Oremos por la comida. Bendito Dios, gracias por tu amor, gracias por tu provisión. Bendice estos alimentos, quita la sal, quita el azúcar, que todos comamos saludable en el hogar. Pero luego en la noche, Dani, no digas nada, pero luego en la noche, ella en la cama, él en la alfombra, o él en la sala y él en el patio. Estar juntos no siempre significa tener comunión. Estar juntos no siempre significa tener comunión. Y pasa con los hijos, y pasa con la iglesia, pasa con los amigos. Podemos estar juntos, pero si tenemos algo entre nosotros, no estamos en comunión. La palabra dice, si tienes comunión con Dios, entonces no andes en el reino de las tinieblas. No practiques lo que practica Satanás y el mundo. La mentira, la envidia, el odio. No puedes tener aquí a alguien a quien tú odies. Y si tienes a alguien a quien tú odias, y voy a ponerme de ejemplo, es el pastor, ¿cuál es la solución? El que odia diría, que se vaya pues. Asistente de predicación, Dani. Esa es la solución, no odiarle. Si odias, la solución es tratarlo eso con Dios. Señor, quítame esto que siento con esa persona e impúlsame, dame palabras para arreglar el asunto. Y si es el pastor, ¿qué tiene que hacer? Acercarse. Y créame que conmigo usted va a tener su primer round. O sea, el primer round yo le escucho todo. Usted puede pegarme, maltratarme, botarme al piso, insultarme, todo lo que yo estoy calladito, callado. Puedo funcionar como un buen objeto de terapia si quiere. ¿Sí? Practique. Pruébeme. Llegue y hábleme todo lo que usted quiera. Yo estoy así. Claro. Sí, tienes razón. Le entiendo. Le comprendo. ¿Y qué más? Hasta le hago hablar más. Y usted se desahoga. Saca todo lo que tiene. Y mientras usted está hablando, yo estoy orando. Mi cara dice, sí, yo estoy orando para entender la situación. Y si usted viene endemoniado, pues usted no sabía, yo estoy orando contra esos demonios mientras usted está hablando. Y si usted no vino endemoniado, sino que vino con algún mal comentario, igual estoy orando. Porque si no es un demonio, es una mala interpretación. Algo está pasando, pero de ahí salimos en paz. No me pide perdón, pero yo le doy perdón. Está bien, disculpe, perdóneme. Vamos adelante. Y se resolvió el asunto. Pero no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano, dice otro versículo. O aborreces a tu hermano. ¿Cómo es eso? Por eso vamos a hablar este mes de la comunión, porque la cosa es de responsabilidad también. No es solo de fe, es de obediencia. De hecho, la verdadera fe te lleva a obedecer. Si tienes algo contra alguien, ¿qué es lo que necesitas hacer? Dani, ayúdame. Si yo tengo algo contra alguien, ¿qué debo hacer?
Ahí te cogí. Perdonarle. Muy bien. Si yo tengo algo contra alguien, ¿qué debo hacer? Esperar que me venga a pedir perdón. Esperar que se dé cuenta. Esperar que un ángel le revele que se equivocó y me falló a mí. No, yo tengo que perdonar. Si tú dices tener comunión con Dios, dice Juan finalmente, no puedes andar en tinieblas. Tú necesitas de Dios. Tú vienes a una buena iglesia, pero no tienes buena comunión con Dios. Primero arregla lo primero, tu relación con Dios. Puedes necesitar que Dios te sane. Sí, Dios puede sanarte, pero primero arregla tu relación con Dios. Porque no puedes seguir a Dios por necesidad, decíamos el domingo pasado. No puedes hacer de la necesidad la razón de tu fe. Dios, ¿qué gana amándonos a nosotros? ¿Qué le podemos dar a Él que Él no tenga y que le obligue a amarnos? ¿Dios nos ama por necesidad o por puro amor? ¿Hay algo que yo le pueda dar que otra persona no le pueda dar porque yo soy el único que puedo hacerlo? No. Porque aún las piedras alabarían al Señor. Entonces nadie es indispensable, nadie es especial, nadie tiene un título único. Somos diferentes, pero en el Señor somos uno y por eso nuestra relación con Él debe estar bien. Este mes de agosto es para que tú mejores tu relación con Dios y te apartes de tinieblas. No significa que salgamos del mundo, sino que estando en el mundo seamos la luz del mundo. Si los otros mienten, tú no, tú dices la verdad. Si los otros se ponen una máscara de hipócritas, tú no, tú eres genuino en el Señor, porque tienes una comunión real con Dios. Si unos te saludan, hermanito, Dios le bendiga, que el Todopoderoso te prospere, te levante en el nombre del Señor, pero sientes que solo es bla bla, respeto. Pero si tú tienes que bendecir a alguien, bendícelo en el Señor. Oras, ayunas para dar bendición, no por educación, no por simple hecho de relaciones interpersonales, no porque amas a Dios, entonces amas a tu prójimo. Porque amas a Dios, entonces amas la iglesia. La iglesia es perfecta en el sentido general. La iglesia es perfecta. Todas las iglesias tenemos algo que estamos mejorando. Yo puedo decir que nuestra iglesia no es perfecta, pero sí puedo decir que nuestra iglesia no está dañada. No hay gente sembrando chismes, como en otras congregaciones. No hay líderes serruchando a los otros líderes, buscando enemistad. Somos una iglesia que no es perfecta, pero que tiene un camino libre para seguir en la perfección, para mejorar nuestras relaciones. O levántese aquí quien odia al resto de la iglesia. Levántese aquí quien tiene algo contra alguien. Y si tuviera algo contra alguien, la solución, dijo Daniel, no odie, resuélvalo y sea libre de lo que Satanás ha puesto en usted. Entonces no somos una iglesia grande ni tan fuerte en muchos aspectos, pero somos una iglesia donde nos podemos ver a los ojos, ¿sí o no? ¿Podemos vernos o no? Y podemos saludarnos, y aunque quizás no nos apapachemos todos fuertemente, sin embargo nuestro saludo es de amor, de respeto, de comunión. Entonces, hermanos, el mes de agosto es para apartarnos de esas tinieblas que aún puede haber por ahí. Porque quizás no hay nada entre nosotros, pero quizás pasa mucho con otros. Pasa con tu tío, pasa con tu suegro, pasa con tu cuñado. Entonces tenemos que arreglar eso también. Número 3. Uno de los peores momentos para los creyentes es pasar por el sufrimiento. Y hay algunos sermones en el canal de YouTube en el que hablo de los sufrimientos. Hay uno en preciso que se llama Santos en el Sufrimiento, que usted puede revisar. Es uno de los que menores vistas tiene, porque el título quizás no llama la atención.
Pero el sufrimiento es parte de la vida y todo creyente debe saberlo vivir. ¿Y cómo es saberlo vivir? No solo es salir adelante el sufrimiento, sino entender que en el sufrimiento Dios está presente. Cuando hablamos de comunión con Dios, es entender, número uno, en esta parte, que el sufrimiento es parte de la vida. Vamos a enfermarnos, aunque nos cuidemos mucho, al final nos vamos a enfermar. Vamos a envejecer y va a pasarnos factura la vida, el tiempo, los años. Vamos a sufrir en salud, vamos a sufrir en la familia. Aunque hagamos mucho, quizás alguien de nuestro hogar se vuelva la ovejita negra y no quiera saber nada de Dios ni de las buenas cosas. Y vamos a sufrir como padres. Como pastores también sufrimos en el buen sentido. Sufrimos porque no hay suficientes obreros para la mies, sufrimos porque no hay suficientes recursos para hacer tantas cosas que se pudiera hacer. Sufrimos porque los líderes no se levantan más rápidamente, hay que estarles empujando, hay que tener paciencia, hay que estar comprendiendo, hay que estar entendiendo los cambios de la vida, los cambios hormonales, tantas cosas de las personas. Y es como, está bien, vamos adelante. Hay que comprender que no todos aman de la misma manera a Dios, unos están recién comenzando, otros ya llevan años, y hay que entender que el que lleva años a veces quiere servir a Dios y otros ya no quieren servir a Dios porque dice, ya llevo años, yo ya serví mucho, que hagan otros. No entiendo eso, pero respeto, no es bíblico. ¿Han escuchado esas frases? Yo ya he servido mucho, que lo hagan otros. Parece muy considerado, pero es cobarde realmente. Porque el que ama a Dios, tiene su buena relación con Dios, siempre está sirviendo a Dios. No hay un punto de colgar los guantes, no hay una edad de jubilarse del ministerio. Cambiaremos de roles por edad, por situación, obviamente, pero todos vamos a servir al Señor, o deberíamos servir al Señor. Pero cuando no entendemos el sufrimiento como parte de los capítulos hermosos de la vida, pensamos aún que Dios no está con nosotros. Porque decimos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no recibo todo lo que pido en oración? ¿Por qué no cambia mi esposa? ¿Por qué no cambian mis hijos? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué a pesar de que seguirle al Señor con todo mi corazón no me permite ya ver su gloria? Porque no has entendido que el sufrimiento es parte del camino. Y de hecho, de muchos capítulos de nuestra vida, el sufrimiento tiene que estar presente. Leamos 1 de Pedro 4, 12 al 16 en la NTV. 1 de Pedro 4, 12 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, escribe Pedro, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense, escuche bien, alégrense mucho, porque esta prueba los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán ¿qué? Bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Si sufres por hacer las cosas malas, son consecuencias. Si sufres por causa del Señor, son bendiciones. Porque al sufrir por ser como Cristo, porque sí se sufre también, por ser santo se sufre, por ser ministro de Dios se sufre, por ser apartado para el Señor se sufre. Si no, miremos la vida del apóstol Pablo. ¿Sufrió o no sufrió Pablo? Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron asesinados, de muertes horrorosas. Entonces el sufrimiento va a estar presente en el camino o al final. Algunos nos iremos de esta vida acostándonos una noche en paz,
y ya no nos levantaremos. Pero algunos nos iremos después de estar un mes en un hospital, entubados y gastando mucho dinero, nos iremos. Y tanto como el que durmió una noche y ya no se volvió a levantar, como el que puede pasar un mes en el hospital, si los dos son santos en sus situaciones, llegarán al reino de los cielos y celebrarán que estarán con el Señor para siempre. Pero si el que se fue en una noche de descanso, pero no estaba con el Señor, por resentimiento, por problemas, por litigios, dudo yo que el Señor se lo haya llevado. Le llegó la muerte, pero quizás no le llegó el tiempo de estar en la presencia de Dios. Solo Dios lo sabe. Son situaciones que nadie puede atreverse a decirlas. Pero sea cual sea la situación, dice aquí el apóstol Pedro, si sufrimos por causa del Señor, somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Jesús sufrió. Jesús sufrió. Jesús sufrió. Y no hay que tener recelo de decir, creemos en el Cristo victorioso, pero también Él tuvo que pasar por el sufrimiento. ¿Le abandonaron a Cristo? No te sorprendas si te abandonan. ¿Le injuriaron a Cristo? No te sorprendan si te injurian. ¿Levantaron falso testimonio de Cristo? No te sorprendan que te levanten falso testimonio. Las autoridades hicieron acomodos para juzgar en la madrugada y a un inocente sentenciarles a la muerte. No te sorprendan si autoridades o jefes hacen complot para perjudicarte a ti. También Cristo sufrió injusticias. Y puedo seguir enumerando injusticias que vivió el Señor y sufrió. ¿Le abofetearon a Cristo? ¿Le abofetearon? ¿Le dieron puñetazos? ¿Le escupieron? Entonces, ¿por qué te sorprendes que haya gente que no te quiera a ti? ¿Por qué te sorprendes que te envidien? ¿Le envidiaban o no le envidiaban a Jesús? Claro, los religiosos estaban envidiosos porque la gente iba atrás del Señor. Las multitudes le seguían. Los pobres testificaban de que el Señor era un maestro bueno, poderoso, hacedor de milagros. Y entonces los líderes religiosos estaban llenos de envidia. Entonces no te sorprendas que por hacer lo bueno haya gente que te envidie. Nos pasa en las familias. Un hermano, un hijo quiere honrar a su padre y le regala algo. Y los otros se enteran, ahí está, ya está quedando bien con mamá. Regalándole la cocina. Ahí está, llevándole comida. Claro, porque quiere la herencia, es lo que quiere la herencia, el mejor terreno, la mejor casa. Entonces tú que envidias, sal de la envidia y también haz algo. Por último, a la final honra a tu padre en vida. Nos pasa también en la iglesia. Nos toca sufrir por causa del Señor cosas que Satanás hace para ensuciar tu vida, para ponerte piedras en el camino. Pero cada vez que sufras, sufre en el nombre del Señor, porque te vuelves un partícipe de la naturaleza divina del Señor. Cuando sufrimos, somos uno en Cristo también. Cuando estamos enfermos, también somos uno en el Señor. ¿O el Señor se aleja cuando estamos sufriendo? Es el hombre el que quiere alejarse cuando sufre. No voy a la iglesia porque no tengo plata, estoy endeudado, me siento mal. Con mayor razón, venga, aquí es el único lugar donde no cobramos la entrada, para que se sienta mejor. Usted va a un centro comercial a sentirse mejor y tiene que pagar todo. ¿Sí o no? Entonces Dios no se aleja cuando estamos nosotros sufriendo. Es nuestra naturaleza humana, y si a usted le pasa es porque todavía está en el ABC del cristianismo, que cuando se siente mal no quiere venir a la iglesia, es porque la carne se aferra al dolor, se aferra al pecado. Pero tráigale a su cuerpo que no quiera venir. En el nombre del Señor voy a la casa de mi Dios, porque Él tendrá una palabra para mí, aunque yo estoy sufriendo.
Aunque yo no estoy feliz, aunque yo no estoy alegre, no tengo por qué alegrarme porque mis hijos no tienen que comer, pero voy a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Entonces vendré acá, le honraré a Él, le cantaré a Él, y Él sabrá si tiene misericordia de mí. En el sufrimiento Dios se queda con nosotros. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es tu valle que estás pasando ahora? Enfermedad, problemas, tristezas. Este es tu valle, pero el Señor no te ha dejado. Él camina nuestros valles. De hecho, si no fuera por Él, en esos valles ya hubiésemos perdido nuestra vida. Él va delante de nosotros aún. Cuando no nos damos cuenta, Él va abriendo camino, aunque en el valle de sombra y de muerte. Participar de la naturaleza divina es tener comunión con Él. Y no solo Pedro lo dice, sino también vemos en la Biblia una gran colección de testimonios. Todos sufrieron, todos los que hicieron algo por Dios sufrieron. Moisés sufrió. Moisés sufrió. Yo vengo de la escuela de la paciencia, pero no me puedo comparar a Pedro de ninguna manera, perdón, a Moisés. Yo puedo tener paciencia, creo que hasta para 200 personas, pero no sé para 2,5 millones. Pero tú a veces pierdes la paciencia con tu perro. Pierdes la paciencia con el gato. ¿Sabes lo que es tener paciencia? Lo mío es pequeñito comparado a Moisés. Hace 5 años yo estaba al borde de mi paciencia con la iglesia. No en un mal sentido. Por eso teníamos más pastores, ¿recuerdan? Teníamos más, porque mi paciencia ya no daba. No tenía tiempo, tenía otras ocupaciones en el ministerio, en el reino de Dios, y teníamos más pastores que me ayuden a pastorear. Pero el Señor me desafió a crecer en la paciencia. Y no hablo de una paciencia humana, por si acaso, sino una paciencia espiritual, una paciencia como la de Cristo. Y el Señor me llevó a estudiar a Jesús y los discípulos. Estudia a Jesús y los discípulos. Y dése cuenta qué paciencia tenía Jesús. Porque Pedro salía con unas tonteras. Y Tomás, en cambio, era el cuadrado del grupo, el analista, el lógico. 5 panes y 2 peces no alcanzan para comer tantos. Qué paciencia la de Jesús. Y Juan, aprovechándose que tenía una buena amistad con Jesús, se reclinaba y se acercaba mucho a Jesús, y los demás quizás envidiándole, y Jesús como: y Juan, te van a ver mal, ¿no? Moisés, Jesús tuvieron mucha paciencia. La comunión con Dios te da mucha paciencia. Y no es una paciencia de tolerancia infinita, sino de saber que Dios cambiará el asunto. Que Dios está en control de mis hijos, entonces yo tengo paciencia, que aunque no me escuchen, le van a escuchar a Él. Tengo paciencia con la iglesia, que aunque no todo suceda como uno quisiera ya, yo no soy el pastor en sí de la iglesia. Jesucristo es el pastor de esta iglesia. Yo soy el primero de los obreros, sí, pero Él es el pastor. Y si Él es el pastor de tu vida, los frutos vendrán a su tiempo en tu vida. Porque en el 2019 yo quería cambiar a toda la gente de aquí de la iglesia, con una oración y un ayuno. Pero el Señor me ubicó. Ese es mi rol, dijo el Señor. Tú estás aquí para trabajar, hacer la parte operativa, la parte física, visual, pero el que cambia corazones soy yo, dice el Señor. Entonces Moisés también entendió lo que es la paciencia, pero primero se equivocó. El Señor le dijo: toca la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Por si acaso tocarse a esto, ¿no? ¡Pum! Y algunos dicen: hasta Moisés perdió la paciencia, pero Moisés lideraba a 2 millones de personas. Y como dije hace un rato, tú con tu perro no aguantas. Imagínate lo que es liderar personas, liderar familias, liderar un pueblo, una nación.
todos los días a Moisés: Moisés, tenemos hambre, ¿habrá maná mañana? Eso dijo el Señor, va a haber maná, tienen que levantarse a recoger. Pero ¿y si no cae? Si hoy recogemos mejor y guardamos para el resto del día o la semana. Pobre Moisés. Moisés, mi esposa no me hace caso. O al revés: Moisés, mi esposo no me hace caso. Paciencia, Moisés, para ver el asunto de la comida, el asunto de la familia, el asunto de la higiene, porque tenían que tener unas reglas para la salubridad de la nación. Pobre Moisés. ¿Tienes paciencia de 2 millones?, me preguntó un día el Señor. Y no sabía que me iba a llevar a estudiar a Moisés. ¿Tienes paciencia de 2 millones? Y mi respuesta fue: no, yo no tengo paciencia de 2 millones. Ni ahora la tengo, quizás 3,000, 5,000, si es que hay cómo poner un número. ¿Tienes paciencia? En tu comunión con Dios, tú no solamente vas a ganar paciencia, sino gozo, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. Por eso es importante cuidar tu comunión con Dios, porque cuando mantienes tu comunión con Dios, participas de la naturaleza divina. ¿Es humano tener gozo en medio de las pruebas? No, es bíblico tener gozo en medio de las pruebas. Porque humanamente, cuando estás en las pruebas, ¿cómo te sientes? Desanimado, cabizbajo, desesperanzado. Pero es bíblico tener gozo en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque le crees a la palabra y no a tus sentimientos. Entonces, cuando tienes tu comunión con Dios, participas de la naturaleza divina, que es tener gozo. De hecho, Pedro dice que Jesús decidió sufrir el gozo de la cruz. Qué contradictoria idea. El Señor eligió sufrir el gozo de la cruz, porque mientras estaba su cuerpo muriendo, agonizando, estaba rescatando a un mundo perdido. El gozo no estaba en lo que sentía, sino en lo que Dios estaba haciendo. Lo que tú vives puede ser difícil, pero gózate, porque el Señor te va a levantar de ahí. No lo ves, no lo sientes, pero Él nunca deja de obrar a favor de sus hijos. Entonces nuestro gozo no es porque hoy no tengo que comer y me gozo porque siento hambre, no. Porque no solamente de pan vivirá el hombre. Y si hoy no puedo comer pan, puedo comer su palabra. De hecho, cada día puedo comer su palabra. Y no tengo que pagar 1 centavo para comer su palabra. Y no tengo que tener una tarjeta de descuento para comer su palabra. Y no tengo que irme a un supermercado y salir con coches llenos de comida para tener su palabra. Simplemente tengo que ir a su presencia. Tu comunión con Dios es la clave de la vida. Tu comunión con Dios es la clave de tu presente y de tu futuro. Nos ponemos de pie. Oramos siempre por quienes nos acompañan y siguen los cultos, las reuniones que tenemos como iglesia acá. Y les bendigo y oramos por su vida para que Dios sea más real, más cercanos a ustedes. Oramos.